Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en una ley fundamental, una de esas que marcan las reglas del juego para todas las fuerzas policiales en España. Vamos a desgranar esa normativa que lo define todo, desde sus principios y límites hasta sus responsabilidades. ¿Empezamos a ver cómo funciona? A ver, la pregunta que está en el centro de todo esto es bastante directa, ¿no? Cuando un agente de policía actúa, ¿a qué se tiene que ceñir? ¿Qué código, qué ley sigue? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, así que vamos a ir desgranándola poco a poco. Claro, para entender bien las reglas, lo primero es saber quién manda aquí. O sea, quién pone esas reglas y quién se asegura de que se cumplan. Así que vamos a empezar por lo básico, la estructura de mando. Y el punto de partida es, bueno, es clarísimo. La propia Constitución lo deja negro sobre blanco. La seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado. Es decir, que al final de todo, quien tiene la última palabra es el Gobierno central. Pero ojo, una cosa es que la responsabilidad final sea del Estado y otra muy distinta es el día a día, porque ahí, en la gestión, la cosa es compartida. Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos juegan un papel que es fundamental para mantener la seguridad, cada uno, eso sí, en el marco de sus competencias. ¿Y toda esta estructura de gobierno en qué se traduce? Pues muy fácil, en los tres grandes tipos de policía que nos encontramos por la calle. Por un lado, los cuerpos estatales, por otro, los autonómicos y finalmente, los locales. Son tres niveles que, en teoría, están diseñados para cooperar, para trabajar juntos. Vale, perfecto. Ya tenemos claro el quién. Ahora vamos a meternos en lo que quizás es lo más interesante de todo, el cómo. O sea, ¿bajo qué principios debe actuar un agente? Podríamos verlo como su código de conducta, su manual de instrucciones profesional. Pues mirad, el principio número 1, la regla de oro, por así decirlo, es el sometimiento total y absoluto a la ley. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues significa respetar la Constitución por encima de cualquier otra cosa, actuar siempre con neutralidad política e imparcialidad, ser íntegros y, como no, seguir la cadena de mando, la jerarquía. Pero mucho ojo aquí, porque eso de la obediencia a la jerarquía tiene un límite, y es un límite muy, muy claro. La ley lo dice expresamente. Un agente no puede, bajo ningún concepto, escudarse en la obediencia debida para cumplir una orden que sea, a todas luces, un delito. Para que quede claro, la ley siempre, siempre está por encima de cualquier orden de un superior. Y ahora vamos a tocar un tema muy serio, el uso de las armas. En este punto la ley es tremendamente estricta. Su uso solo está permitido si existe lo que se llama un riesgo razonablemente grave. ¿Para quién? Pues para la vida o la integridad del propio agente, para la de terceras personas o en situaciones que supongan un riesgo gravísimo para la seguridad ciudadana. Y la cosa no acaba ahí. Cualquier uso de la fuerza, y sobre todo si hablamos de armas de fuego, tiene que seguir siempre tres principios que son clave: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. ¿Qué quieren decir estas tres palabras? Pues, en esencia, que la respuesta policial tiene que ser siempre la adecuada, en el momento adecuado y, sobre todo, proporcionada a la amenaza a la que se está enfrentando. A ver, seamos sinceros, la mayor parte del trabajo de un policía no es como en las películas de acción, ¿verdad? Es la interacción del día a día, el trato con la gente. Y claro, como no podía ser de otra manera, la ley regula con muchísimo detalle cómo tiene que ser esa relación. Y aquí las reglas son cristalinas. Por un lado, lo que se exige: un trato correcto y esmerado, el deber de auxiliar y proteger, de dar información. Y por el otro, lo que está terminantemente prohibido: cualquier tipo de práctica abusiva, arbitraria, discriminatoria o, por supuesto, el uso de la violencia física o moral. La línea entre lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer está, como veis, perfectamente dibujada. Y si llegamos al momento de una detención, las garantías se refuerzan todavía más. El agente tiene una serie de obligaciones que son sagradas. Primero, identificarse como es debido en el momento de detener. Segundo, velar por la vida y la integridad física de esa persona. Tercero, respetar su honor y su dignidad. Y por último, y no menos importante, cumplir a rajatabla todos los trámites, plazos y requisitos que marca la ley. Vamos a ver, ser policía no es un trabajo cualquiera. No es como ser, oficinista o carpintero, con todos mis respetos. Conlleva un estatus profesional que es único y que viene con un paquete de derechos y deberes muy, muy específicos. Esta frase que vemos lo resume todo de una manera brutal: siempre de servicio en todo tiempo y lugar. Esto significa que se exige una dedicación total. Un agente tiene el deber de intervenir para defender la ley y la seguridad ciudadana, siempre. Da igual la hora, da igual el sitio y da igual si está oficialmente de servicio o no.
Y aquí llegamos a un concepto legal que es clave para entender todo esto. Cuando un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad está ejerciendo sus funciones, a todos los efectos legales tiene el carácter de agente de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sus acciones y su palabra tienen una protección especial, una presunción de veracidad. Es una figura fundamental. Este estatus profesional del que hablamos es en realidad un juego de equilibrios constante. Por un lado tienen derechos, como el de una remuneración justa, pero por otro tienen obligaciones y limitaciones muy fuertes. Por ejemplo, tienen prohibido el derecho de huelga. ¿Por qué? Pues porque se considera un servicio esencial que no puede parar nunca. Juran o prometen acatar la Constitución. Tienen la obligación de guardar secreto profesional. No pueden dedicarse a otras actividades. Son, como se suele decir, las dos caras de la misma moneda. Claro, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Con tanta autoridad y tanta responsabilidad, tiene que haber un sistema sólido para rendir cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un agente se salta estas normas? Pues el principio aquí es muy sencillo de entender. La responsabilidad es siempre personal y directa. Esto significa que cada agente, individualmente, tiene que responder por los actos que cometa si infringen la ley o todos estos principios de actuación de los que hemos estado hablando. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Un mismo hecho, una misma actuación, puede abrir dos caminos paralelos. Por un lado, un proceso penal en un juzgado, si puede ser un delito, y por otro, un expediente disciplinario, que es un proceso interno del propio cuerpo. Pero, y esta es la regla de oro, el expediente interno tiene que esperar, y nunca puede contradecir lo que diga una sentencia judicial que sea firme. O sea, lo que un juez declare como hecho probado, eso, como se dice coloquialmente, va a misa. La administración lo tiene que aceptar sí o sí. Y vamos a cerrar con una reflexión final. Si lo pensamos bien, toda esta ley no es más que un intento constante de mantener un equilibrio que es muy delicado. Por un lado, hay que dar a la policía la autoridad que necesita para hacer su trabajo, para protegernos. Pero por el otro, hay que exigirle la máxima responsabilidad para que nuestros derechos como ciudadanos estén siempre a salvo. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire, ¿no? Si ese equilibrio que se dibuja en la ley, ese equilibrio teórico, se consigue mantener siempre en la práctica. Bueno, es una cuestión que desde luego da para seguir pensando.